Atención coleccionistas, hoy voy a dedicarme a un tema que a mí en realidad me preocupa desde hace mucho tiempo y se trata precisamente de la pseudocultura del descarte y voy a estimularlos con algo, por eso dije atención coleccionistas. Mucha gente tira sus cosas y yo tengo una ley o un principio físico o químico del Lavoisier que dice nada se pierde, todo se transforma, a lo que yo agrego nada se pierde, todo se transforma, y si no, lo transformamos y lo hacemos servir nosotros. Hay un señor que en el Reino Unido tiene un televisor, el más antiguo de los que se conoce, un modelo Marconi Phone de 1936. Este señor, un ingeniero eléctrico y coleccionista de receptores de televisión y radios antiguas, se llama Jeffrey Borinsky. Tiene un televisor que es una verdadera joya. Y esto me hizo recordar algo que yo conservo con mucho afecto, un viejo televisor blanco y negro, que lo tengo como si fuera una joya, como una antigüedad, que funciona todavía, de la década del 60. Pero claro, este señor me ganó, es de 1936. Apenas un tamaño de 30 centímetros, cuya pantalla está montada dentro de un mueble cabina de madera. E incluso la imagen procede de un tubo de rayo catódico montado verticalmente dentro de la cabina, y esta es reflejada en un espejo para poder ser observada. Entre los pocos botones que tiene este receptor se encuentra el control del volumen. No hay pulsador para cambiar de canal, ya que cuando fue fabricado el aparato solo emitía la televisión pública británica, sin ningún tipo de competencia en esa época, obviamente. Incluso mereció los comentarios de expertos del tema. Por ejemplo, un tal Bradford, que pertenece al Museo Nacional de Medios de Comunicación, dijo que esto era una verdadera joya y se sintió halagado de que alguien pudiera tener otro televisor aparte del que ellos mantienen en el Museo Nacional. Pero como hecho curioso, y esto ténganlo muy en cuenta, el costo equivalente de este televisor cuando fue adquirido sería hoy de 12.000 euros. Imaginen ustedes si conservan alguna de esas antigüedades, si hoy las pusieran a la venta, ya sea por internet o en alguna casa de antigüedades, el dinero que podrían hacer, pero obviamente siempre está el afecto de por medio y a veces uno prefiere conservarlo. Pero por eso digo y hago un llamado a la solidaridad. Señora, señor, jóvenes, amigos, niños, cuiden sus cosas, cuiden sus juguetes, cuiden sus juegos, cuiden todos los objetos que hay en su casa. Y si alguna vez se rompen, traten de arreglarlos. Y si no se pueden arreglar, transfórmenlos. Por eso, voy en contra y ya estoy en campaña de la pseudocultura del descarte. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la celebérrima frase «todo depende del cristal con que se mire»? Obviamente, nadie ignora que esto apunta a los diferentes puntos de vista que puedan existir sobre un mismo hecho o determinado tema. Ahora bien, sabemos que la verdad es una sola y no acepta puntos grises, pero el subjetivismo que nos caracteriza frecuentemente hace inevitable que esa verdad quede oculta o sea teñida con los más variados matices. Y algo de esto hay en lo que quiero comentarles. Atención, un estudio llevado a cabo en la Universidad de Toronto ha proporcionado la primera evidencia directa de que nuestro estado de ánimo, literalmente, cambia la forma en que el sistema visual cerebral filtra nuestra experiencia perceptiva. ¿En qué consistió el estudio? En primer lugar, cabe aclarar que los investigadores se valieron de imágenes por resonancia magnética funcional para examinar cómo la corteza visual de los individuos que participaron de la experiencia procesaba la información sensorial bajo 3 estados de ánimo diferentes, a saber, estados de ánimo buenos, estados de ánimo malos y neutros. Dichos estados de ánimo fueron provocados mediante una serie de imágenes especialmente diseñadas para tal fin. Luego se les mostró a los sujetos una imagen compuesta que consistía en un rostro humano en el centro rodeado por imágenes del lugar, por ejemplo casas, o sea, una cara de una persona y esa foto a su vez estaba rodeada por otra cantidad de objetos, por ejemplo casas, que lo circundaban. Para hacer que fijasen su atención en la imagen central, se pidió a los sujetos que identificaran el género de la persona cuyo rostro se mostraba. ¿Y qué descubrieron? Que estas personas, cuando tenían un estado de ánimo malo,
no procesaban las imágenes de lugares en el fondo circundante. Sin embargo, cuando veían las mismas imágenes teniendo un buen estado de ánimo, captaban más información de lo necesario. Veían la imagen central del rostro y además las otras imágenes que la circundaban. ¿Qué concluyeron los investigadores? Que los estados de ánimos buenos incrementan el tamaño literal de la ventana a través de la cual vemos el mundo. Lo bueno de esto es que podemos ver las cosas desde una perspectiva más global e integradora. Pero, cuidado. Lo negativo es que puede distraernos mientras realizamos tareas críticas que requieren cierta concentración. Por ejemplo, la utilización de una máquina que puede ser peligroso al manipularla. En cambio, los estados de ánimos malos pueden mantenernos más concentrados en un objetivo y de esa manera evitar que integremos información ajena al objeto de interés de nuestros procesos mentales. Pues bien, según se desprende de este estudio, la clásica frase «todo depende del cristal con que se mire» es más una realidad biológica que una metáfora. Hoy vamos a comentar un hallazgo de la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Y atención, cada vez que vayas por algún lugar y te cruces con un pequeño bichito, piénsalo 2 veces después de lo que te voy a comentar. Créase o no, ciertos gusanos que viven en marismas construyen sus propios castillos de arena. Fabrican sus robustas viviendas tubulares a partir de partículas de arena, conchas y su propio pegamento natural. Ahora bien, bioingenieros de esta universidad que les acabo de mencionar han producido una versión sintética de este pegamento marino y esperan que sea utilizado dentro de algunos años para reparar huesos destrozados. O sea, nuestros huesos, los huesos de los humanos, podrían llegar a repararse gracias a este hallazgo que acaban de comentar estos investigadores de la Universidad de Utah. ¿Por qué? Porque al romperse el extremo de un hueso en una articulación, la reparación es muy difícil, porque si las partes no están alineadas con la debida precisión, se producirá artritis y la articulación no funcionará como debiera. Por otro lado, mantener alineados fragmentos óseos muy pequeños, mediante tornillos, u otras piezas que suelen utilizarse, es muy problemático. En cambio, si se puede utilizar un pegamento idóneo, permitiría reducir el número o volumen de fijadores metálicos y además ayudaría a alinear con precisión los fragmentos minúsculos, facilitando de esa manera la recuperación. El pegamento de este gusano parece ser un muy buen candidato. En pruebas de laboratorio con piezas óseas de vaca, obviamente una vaca que pueden comprar ya sea en un supermercado, carne de vaca con hueso, ha demostrado un rendimiento bastante bueno, que fue del 37% respecto del de una cola de contacto comercial, cualquiera que nosotros podemos comprar en una librería o en algún comercio X. Cabe aclarar que el pegamento sintético no se emplearía en el futuro si se llega a utilizar. Tengamos en cuenta que hay recién un muy buen prototipo para reparar fracturas en huesos grandes, como puede ser en la pierna y el brazo, para los que ya se usan varillas, clavos y tornillos. Se utilizaría más bien para fijar fragmentos óseos pequeños en rodillas, muñecas, codos, tobillos y otras articulaciones fracturadas, y quizá también en cara y cráneo. Como verán, la ciencia siempre nos aporta algo nuevo y de esta manera nos ayuda quizás a veces hasta a sobrevivir. Por lo tanto, atención y cuidemos a esos pequeños bichitos que puedan andar caminando, que el día de mañana la ciencia puede descubrir que son más que útiles. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controvertido, pero que hace tiempo tengo pendiente y tiene que ver estrictamente con los test psicológicos. Algo que nos puede afectar a cualquiera de nosotros y en cualquier momento. Gran revuelo ha provocado una noticia hacia el día jueves o viernes de la semana pasada, porque un tal James Heilman, un médico canadiense, publicó un artículo en Wikipedia sobre las respuestas más comunes a las 10 placas o láminas del test de Rorschach, un test de personalidad y psicodiagnóstico, muy conocido por esas manchas que parecen murciélagos, según como uno las vea y según cómo las interprete el profesional. Ahora bien, este revuelo creó en la comunidad psicológica, tanto de Canadá como de Estados Unidos. Este revuelo se provoca porque este señor está dando un instrumento
entre comillas, supuestamente válido para aquellos que el día de mañana puedan ser pacientes, porque esto cubre el área clínica, o pueda estar sometido a algún proceso judicial, o incluso también en el ámbito laboral, porque a veces se utiliza este test para también ver la capacidad de la persona, de acuerdo a la personalidad, para acceder o no a un trabajo. Pero a mí me preocupa sobre todo el tema judicial, porque bueno, el área clínica por lo general uno la decide. El ámbito laboral también es complejo, porque uno va en búsqueda de un trabajo y con ciertas expectativas, y piensa que tal vez el test que le están tomando es confiable, está validado científicamente y permite al profesional tener un claro concepto sobre la personalidad de esa persona y si es apta o no para este trabajo. Ahora bien, la pregunta es, estos test, en este caso el test de Rorschach, entre otros, es un test proyectivo, no es un test psicométrico, si bien ha habido intentos por sistematizarlo de alguna manera. ¿Es un test científico? Esa es la pregunta. La respuesta, si bien es discutible por algunos, y los escépticos ponen en serias dudas el mismo, dicen que no. Hasta el momento no ha obtenido la validez científica para determinadas patologías como elemento de psicodiagnóstico, y menos aún para poder utilizarlo en un ámbito sea laboral, judicial y menos aún clínico, como dijimos. Por lo tanto, cuidado con esto. En nuestro país, Argentina, esto se utiliza en forma muy frecuente para todos estos tipos de ámbitos, sea laboral, clínico o judicial. Así que estamos expuestos ante una herramienta que utilizan muchos, incluso que se utiliza en las carreras de psicología en diferentes universidades, se le da un crédito como si fuera científico y no es tan así. Así que revisemos un poco nuestra psicología, porque todos podemos ser víctimas de estas pseudotecnologías o pseudotécnicas de psicodiagnóstico. ¿Por qué las mujeres se enloquecen por ir de compras? Es una pregunta que muchos hombres se hacen y, según parece, la psicología evolutiva tiene una respuesta. Un estudio publicado en la revista de Psicología Social, Evolutiva y Cultural ha examinado las diferentes formas de comprar para entender por qué las mujeres disfrutan reventando la tarjeta de crédito en compañía de amigas y no se cansan de escudriñar en los estantes de las tiendas sin dejar pasar por alto prenda alguna. Mientras tanto, la mayoría de los hombres no sabemos cómo salir de un centro comercial cuanto antes. Según se desprende de las observaciones, esta conducta no es extraña y hasta se diría razonable si se tiene en cuenta que, siempre desde una perspectiva evolutiva, las estrategias de supervivencia que ha utilizado cada sexo siempre han sido diferentes. Mientras ellas se dedicaron a la recolección, ellos se inclinaron por la caza con Z, ¿ok? Y, en consecuencia, esas conductas aún pueden verse reflejadas en las pautas de consumo modernas. Las mujeres de estas sociedades tradicionales acostumbraban a regresar a las zonas donde previamente habían encontrado cosechas exitosas. Su trabajo requería una gran observación, pues debían elegir los vegetales con mejor color, textura y olor para garantizar una alimentación saludable y segura. Incluso, muchas veces se llevaban a los niños con ellas. ¿Acaso no es fácilmente equiparable a la época moderna? Claro, ellas son mucho más observadoras. Las mujeres pasan más tiempo eligiendo un producto, están más atentas a su color o textura y son más capaces de reconocer dónde hay una ganga o un artículo interesante. Por el contrario, los hombres que se dedicaban a la caza necesitaban más rapidez y determinación a la hora de cumplir con su objetivo. Es más, no les acompañaban los críos más pequeños porque suponían un problema más que una ayuda. Por lo tanto, cuando tu esposa, novia, hermana, madre o amante estén muy ansiosas por ir de compras, al menos ya conoces y bien puedes comprender los motivos ancestrales y evolutivos que motivan tal ansiedad.